empezar preguntándote lo siguiente. ¿Alguna vez llegaste a decir la siguiente frase? A mí nunca me va a pasar esto, y le agregas lo que se te venga a la mente. A mí nunca me va a pasar esto. Pueden ser situaciones tan graves como quizás la infidelidad matrimonial, la bancarrota financiera o quizás la depresión crónica, hasta cosas tan triviales como el subir de un par de kilos de más, como el olvidar ponerle gasolina al carro o quizás traer 2 pares de calcetines diferentes. Definitivamente muchos de nosotros llegamos a estas instancias incómodas de la vida no porque queramos o las planeamos, sino porque se fueron dando por pequeñas decisiones que ustedes y yo tomamos a diario. Por lo tanto, la vergüenza de tragarnos estas palabras, a mí nunca me va a pasar esto, no se resume en una mala decisión de un día, sino más bien son malas decisiones que tomamos durante días, semanas, meses e incluso hasta años. Hermanos, el corazón indiferente a Dios no ocurre de la noche a la mañana. Ocurren con pequeñas decisiones, con excusas constantes o justificaciones constantes a nuestro mal proceder. Y cuando menos te das cuenta, resulta que la gente empieza a utilizar la frase a mí no me va a pasar esto para ponerte de ejemplo. Pero como hemos visto, nadie de los que estamos aquí buscamos el dolor intencionalmente o la angustia. Y esta es exactamente la historia en la cual hoy nos vamos a adentrar, en la que vamos a ver que el pecado te lleva a hundirte más en el pecado. Dicho de esta manera, les voy a pedir que tengan ahí listas sus Biblias en Jueces capítulo 11 y vamos a leer simplemente una porción de toda esta historia de este juez llamado Jefté. Jueces capítulo 11, Jueces capítulo 11 del 1 hasta el 10. Es lo que vamos a estar leyendo, esta porción pequeña. Jueces capítulo 11 del 1 hasta el 10. Y dice así la palabra de Dios. El Jefté, el galadita, era un guerrero valiente, hijo de una ramera. Galad era el padre de Jefté. Y la mujer de Galad le dio hijos. Y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron: no tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Después de cierto tiempo sucedió que los amonitas pelearon contra Israel. Y cuando los amonitas pelearon contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y dijeron a Jefté: ven y sé nuestro jefe para que peleemos contra los amonitas. Entonces Jefté contestó a los ancianos de Galad: ¿no me odiaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué pues han venido ahora cuando están en apuros? Y los ancianos de Galad dijeron a Jefté: por esta causa hemos vuelto a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los amonitas y seas jefe sobre todos los habitantes de Galad. Jefté respondió a los ancianos de Galad: si me hacen volver para pelear contra los amonitas y el Señor me entrega, ¿seré yo el jefe de ustedes? Y los ancianos de Galad dijeron a Jefté: el Señor es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Inclinemos nuestros rostros. Señor, en esa hora, Padre, venimos delante de ti para que seas tú quien dirijas en todo momento, Señor, mis palabras, que las ideas que vayamos a estar compartiendo en este momento siempre vayan de acuerdo a tu escritura, Padre, y sean claras, Padre, y puedan, Señor, alimentar el alma de nuestros hermanos. Señor, que tu escritura sea honrada en esta hora, y yo te ruego, Señor, que seas tú en todo momento quien obre, Señor, y hagas el cambio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, Señor, y amén. El escritor de Jueces empieza esta frase, o empieza con la frase típica o clásica del libro, ahí en el versículo 6, ahora en el capítulo 10,
diciendo lo siguiente: pero los israelitas volvieron a hacer lo malo delante del Señor. Antes de que el escritor de este libro nos presente quién era Jefté, resulta que en el capítulo 10 el autor del libro está más interesado en presentarnos el estado, o el mal estado, mejor dicho, espiritual del pueblo de Israel. Podrán ver que en el capítulo 10, en la segunda parte del versículo 6, dice así: sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los amonitas y a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Amados hermanos, no es de que el pecado de la idolatría estaba comenzando en aquel momento en el pueblo de Israel. Más bien esta lista tan exhaustiva y muy detallada por el escritor era simplemente para dejarnos ver a los lectores la degradación tanto moral como espiritual que el pueblo de Israel estaba viviendo en aquel tiempo. Se dice que el libro de Jueces se vivió en un periodo de 350 años. Y para ubicarnos en el tiempo, resulta que el juez Jefté, estamos hablando que él es uno casi de los últimos jueces del libro de Jueces. Por lo menos ya había pasado 2 siglos, o sea, un poco más de 200 años, y el pueblo de Israel seguía cometiendo el mismo error. Seguía adorando a otros dioses, seguía pecando contra Dios. El pecado de la idolatría. Para aquellos quienes necesitamos refrescar nuestra memoria, la idolatría es prácticamente adorar o colocar alguna cosa o persona en el lugar que le corresponde a Dios. Esto puede ser desde nuestro trabajo, nuestra familia o cualquier otra cosa que cause en ti esta adoración o afinación o inclinación cuando hay problemas o situaciones difíciles. Por lo tanto, el Señor seguía castigando a su pueblo porque seguían cometiendo el pecado de idolatría. Y le permitía al pueblo de Israel ser dominado por otras naciones. Amados hermanos, cuando a una persona se le da ciertas instrucciones para llevar a cabo, y cuando esa persona no lleva las instrucciones a cabo, ¿cómo se le define a esa persona? Una persona necia. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de armar algún mueble de IKEA y de repente ustedes se sienten envalentonados, quizás por su buena experiencia, y ponen a un lado el instructivo? Terminamos seguramente armando otra cosa que no era exactamente lo que venía en la caja. A eso nos referimos a una persona necia, a una persona que se niega a seguir las instrucciones. Y eso es exactamente lo que Dios había dejado con mucha claridad, la forma como Él quería que fuera adorado, solamente Él y nadie más. Amados hermanos, si utilizáramos tan solo un poco de nuestra lógica y la aplicáramos al pueblo de Israel y nos pusiéramos quizás incluso en sus zapatos, definitivamente tendríamos que llegar a esta conclusión. Si Israel fuera conquistado y sometido en esclavitud por cualquier otra nación enemiga, amados hermanos, si ustedes y yo estuviéramos en esa situación, cualquier relación o cualquier cosa que nos recordara a nuestros enemigos que nos están quitando la comida, que nos están tratando mal físicamente, los odiaríamos. ¿Por qué? Porque nos traen ese recuerdo, incluso hasta sus mismos dioses. Sin embargo, esto no fue el caso de los israelitas, quienes a pesar de que eran conquistados y maltratados por otras naciones, aún así seguían adorando a los dioses de esas naciones que los habían metido en problemas delante de Dios. El pecado recurrente de Israel nos lleva a meditar en lo siguiente, amado, que la idolatría nunca nos libera, solo nos esclaviza. La idolatría nunca te va a liberar, simplemente te va a esclavizar más. Amados, no tenemos que ser muy inteligentes
para entender lo siguiente, que el tiempo, los siglos han pasado y el ser humano sigue reemplazando a Dios por otras cosas. Curiosamente, el hombre busca libertad aparte de Dios y lo único que encuentra es esclavitud. Uno de los ejemplos que se me venía a la mente mientras que estudiaba esto era lo siguiente. El hombre o la persona que está batallando con una situación económica o financiera piensa que el trabajar más es la solución a su problema. Y mete quizás más horas en el trabajo, pero finalmente se vuelve un esclavo de su trabajo. Se le prometió libertad financiera, pero finalmente lo único que obtiene son relaciones rotas, familiares. Su familia se fragmenta, sus amigos se alejan porque lo único que piensa es en el trabajo. Amados, el pecado de la idolatría es tan sofisticado que hace al hombre sentirse no prisionero de sus cadenas. El declive espiritual y moral del pueblo de Israel en esta ocasión fue tanto que por primera vez el escritor de Jueces nos dice que Dios entregó a su pueblo a dos naciones. Hasta este punto de la historia habíamos visto que Israel había sido esclavo de una nación. Pero en esta ocasión Dios permitió que dos naciones, tanto los filisteos como los amonitas, estuvieran oprimiéndolos a ellos. Esto nos habla de la gravedad espiritual y moral en la que se encontraba el pueblo de Israel. Fueron 18 años largos. Y la manera en cómo lo describió el autor también debe llamar nuestra atención, porque dice que fueron quebrantados. Hasta que llegó el punto ahí en el capítulo 10, versículo 10, que el pueblo de Israel clamó a Dios. Si quieres acompañarme, versículo 10, y dice así: entonces los israelitas clamaron al Señor: hemos pecado contra ti, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Aquellos quienes se dedican a estudiar la Biblia hacen un comentario muy excelente sobre el versículo 10, y quizás eres lo suficientemente listo y más listo que un servidor y notar que hay una palabra ausente en este versículo, y la palabra es arrepentimiento. En ningún momento estas personas mencionaron que se sentían arrepentidas de su pecado. El clamor por la ayuda divina era más bien, o no era, perdón, por el dolor de que habían pecado contra Dios, sino era a causa de la situación en la que se encontraban. En otras palabras, una vez que se agotaron las opciones de clamar a Baal o de aclamar a otro Dios al cual ellos estaban sirviendo, la única opción que les quedaba era el Dios de Israel. Amados, si alguna vez has tenido la oportunidad de leer más de un libro del Antiguo Testamento, te darás cuenta que el pueblo de Israel tenía un historial de infidelidad en contra de Dios. Prácticamente desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida, en el tiempo en el que estamos, el pueblo de Israel no había dejado de pecar en contra de Dios. Y aún así Dios mostraba su misericordia de salvarlos de sus opresores. Pero en aquella ocasión la respuesta de Dios ante el clamor del pueblo de Israel tuvo que dejarlos abrumados, porque el Señor se negó a salvarlos en aquella ocasión. Incluso en el mismo libro, ahí en el versículo 14, se nos dice que Dios los reta a ellos a buscar ayuda a sus otros dioses, a los dioses que ellos tanto amaban y clamaban. Les dice, bueno, vayan y busquen ayuda de ellos, que ellos sean quien los salven. Versículo 14 dice así: vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en el tiempo de su aflicción. Amado hermano, la respuesta que parece o que es aparentemente áspera de parte del Señor para con su pueblo tiene un propósito.
y era revelar el falso arrepentimiento que su pueblo estaba mostrando en aquel momento. Y esto nos lleva a meditar que el remordimiento nunca nos lleva al arrepentimiento. Para aquellos quienes quizás es la primera vez que escuchas esta palabra o la has escuchado con anterioridad, déjame decirte la diferencia entre una persona que siente remordimiento y una persona que siente arrepentimiento. La persona que siente remordimiento es aquella que se siente mal porque ha sido atrapada en la mentira. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen aquí adolescentes? Papás adolescentes, muy bien. ¿Cuántos de ustedes en algún momento fueron adolescentes? Muy bien. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento no le llegamos a mentir a nuestros papás y les dijimos que estábamos estudiando en la biblioteca cuando en realidad nos habíamos ido al cine o a cualquier otro lugar con nuestros amigos? Cuando fuimos descubiertos, nos sentimos apenados delante de nuestros papás, pero no nos sentimos mal porque habíamos pecado en contra de Dios o en contra de nuestros padres. Nos sentimos mal porque nuestro plan perfecto había sido descubierto. Ay, hermano, para ser más de uno, nos descubrieron cuando éramos adolescentes. Por el contrario, amado hermano, una persona que muestra arrepentimiento es aquella que no solamente reconoce su pecado delante de Dios, sino que también lo confiesa y se duele por él, pero ahora hace todo lo posible para no volver a caer en lo mismo y empieza a hacer cosas que le agradan a Dios. Quizás el mejor ejemplo puede ser en aquellos quienes vivimos la vida matrimonial. En más de una ocasión, un servidor de repente ha hablado palabras ásperas a mi esposa. Y llega un momento donde un servidor tiene que reconocer, confesar mi pecado delante de Dios y delante de mi amada esposa. Pero también me tengo ahora que esforzar a empezar a hablar palabras de ánimo a mi esposa. Amados, cuando quebrantamos la ley de Dios, no basta solamente con sentirnos mal o sentir dolor. Porque permíteme decirte que incluso aún hasta las personas que no creen en Dios, también se sienten mal cuando fallan moralmente. El alcohólico se avergüenza cuando llega borracho una vez más a la casa y le prometió a su esposa que no lo iba a volver a hacer. El hombre que consume pornografía se siente mal porque una vez más engañó a su esposa. El empleado se siente desprecio a sí mismo porque una vez más robó dinero de la caja registradora. Pero a pesar del dolor que estas personas sienten o pudieron haber sentido, no están dispuestos a cambiar. Porque el arrepentimiento, amado, es la decisión continua de alejarse del pecado con la ayuda del Espíritu Santo. El arrepentimiento, lo vuelvo a decir, es la decisión continua de alejarse del pecado con la ayuda del Espíritu Santo. La respuesta negativa de nuestro Dios en el versículo 14 hizo que el pueblo de Israel volviera a clamar. Capítulo 10, versículo 15 y 16, la palabra de Dios dice así: hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor. Y él no pudo soportar más la angustia de Israel. Amado, mientras que estudiaba esto, resulta que hay dos puntos de vista diferentes. Hay de los que incluso llegan a creer en la sinceridad de este clamor de Israel, y hay otros en los que ponen en tela de juicio o no creen que este fue un arrepentimiento genuino. Aquellos quienes creen que fue un arrepentimiento genuino hablan acerca que en el versículo 16 el pueblo de Israel finalmente quitó a los dioses extranjeros y sirvieron al Señor. E incluso en la última parte del versículo 16 se nos dice que el Señor sintió, ya no pudo soportar más la angustia de su pueblo. Por el contrario, aquellos quienes no ven esto como algo sincero, expresan que en el versículo 16 el Señor nunca, o al menos el escritor de una manera clara y concisa, nunca se registra que Dios perdonó a su pueblo.
Y más adelante vamos a ver que estos mismos, quienes yo me alineo a esta clase de interpretación de que el arrepentimiento no fue genuino, lo podemos ver porque cuando el pueblo de Israel necesitaba de un líder nacional, buscaron a Jefté, pero no buscaron primero la voluntad de Dios. Y como consecuencia, este varón o este juez en su liderazgo hizo cosas que al final no representaban a Dios. Una vez que el escritor nos ha presentado el mal estado espiritual de Israel, ahora sí se va a enfocar en presentarnos a este juez llamado Jefté. Sin embargo, el escritor en esta ocasión no utiliza una frase que anteriormente habíamos visto, al menos en las primeras páginas o en los primeros capítulos del libro de Jueces, que era la siguiente frase: el Señor levantó a un libertador, como lo hizo en su momento con Otoniel, con Ahod e incluso con Gedeón. La historia de este juez tuvo un comienzo particular porque el pueblo buscaba a un líder nacional mientras que Dios guardaba silencio. Ustedes podrán sentir la atención de este libro porque recordemos que el pueblo de Israel ya llevaba 18 años bajo presión, bajo opresión. Y anhelaban y buscaban ansiosamente a un libertador, pero Dios no había dicho nada. Así que esta tensión y ansiedad de encontrar a alguien que los pudiera dirigir se puede sentir en el versículo 17 del capítulo 10 con la siguiente pregunta: ¿quién es el hombre que comenzará la batalla contra los amonitas? Y es aquí en el capítulo 11, a partir de ese capítulo, donde se nos habla acerca de este juez llamado Jefté. Y se nos presenta, y al menos hay tres características que quiero resaltar de él. Una es de que era un galadita. En otras palabras, que pertenecía a la tribu de Gad. Era un guerrero valiente, así se le describe, pero también era un hijo de una prostituta. Dentro de estas características hay algo de ironía, pues resulta que el mismo escritor nos dice que a pesar de que pertenecía a la tribu de Gad, este hombre había sido corrido por sus medios hermanos. En otras palabras, no querían que este varón tuviera heredad. Así que Jefté era un hombre sin hogar. Y por ser hijo de una prostituta, la sociedad lo veía con menos valor. Era un rechazado por la sociedad. Así que, amados, la situación de este varón, no, al menos sus calificaciones, sus cualidades, no eran exactamente las más adecuadas para que fuera el líder militar que Israel necesitaba. Pero los líderes de la tribu de Galaad terminaron decidiendo por este varón. Y es aquí en el capítulo 11, del versículo 5 al 11, donde hay un diálogo entre Jefté y los hombres o los líderes de esta tribu de Galaad. Y empiezan a negociar los acuerdos. Y si ustedes se acuerdan, esto es lo que leímos al principio. Y este varón llamado Jefté les reclama a los hombres y le dijeron: ¿por qué cuando yo sufrí una injusticia, cuando fui corrido de mi casa, ninguno de ustedes habló por mí? Pero claro, ahora que necesitan ayuda, vienen y me buscan. Obviamente que los líderes sabían que habían cometido una injusticia con este varón. Sin embargo, simplemente ignoraron o se hicieron de oídos sordos de no escuchar el reclamo de Jefté. Pero sí reconocieron de que necesitaban la ayuda de este varón, porque la Biblia lo describe como un valiente guerrero. En esta misma conversación, el escritor nos presenta a Jefté como un hombre oportunista. Un hombre que vio su oportunidad para redimir su situación. Recordemos que no tenía hogar y que era un rechazado por la sociedad, así que qué mejor oportunidad para regresar con toda la gloria.
Versículo 9 dice así del capítulo 11: Jefté respondió a los ancianos de Galaad: si me hacen volver para pelear contra los amonitas y el Señor me los entrega, ¿seré yo el jefe de ustedes? Jefté no sería más rechazado, tendría un hogar. Y no solamente eso, sino que ahora sería el jefe de toda una tribu. Este varón sí que sabía aprovechar las oportunidades que la vida al parecer le estaba arrojando. Amados, pero aunque dentro de en ese diálogo que él menciona, hace referencia a Dios: si el Señor me concede la victoria. Y aun cuando hace mención de Dios, no nos debemos de confundir, pues su propuesta está llena de intereses personales. Y una vez que llegaron al acuerdo tanto los líderes de su tribu como él, se nos dice que Jefté tomó cartas en el asunto. Y lo primero que hizo fue mandar una delegación de hombres a visitar al rey de los amonitas. Anteriormente, en el mismo libro de Jueces, pero en la historia de Gedeón, vimos cómo Gedeón se había comportado diplomáticamente cuando una de las tribus vino a reclamarle. Ahora vemos a Jefté quizás incluso superando a su antecesor Gedeón en la diplomacia, porque Jefté entendió que la mejor guerra ganada es aquella que no se pelea. Esa es la mejor guerra, la mejor victoria en una guerra, la cual no tienes que pelear. Así que el diálogo es un diálogo largo del 12 al 28 y se puede dividir en tres partes. La primera parte es la parte histórica de Israel, donde Jefté les dice al rey de los amonitas: mira, nosotros cuando salimos de Egipto venimos hacia este lugar. Había dos naciones, la nación de Moab y la nación de Edom. Y nosotros en ningún momento los atacamos, incluso hasta pedimos permiso para entrar a su territorio, pero nos lo negaron. Por lo tanto, tuvimos que viajar hacia el sur y nos encontramos con la nación de los amorreos, quienes también nos dijeron que no podíamos pasar, pero a diferencia de ellos dos, ellos nos atacaron. Pero la misericordia de Dios nos dio la victoria y ahora las tierras de los amorreos son nuestras. En este diálogo que tuvo también hay una parte teológica que Jefté utilizó. En aquel tiempo se creía que las deidades o los diferentes dioses tenían la obligación de proveer el territorio a las personas o a las naciones que los adoraban. Por lo tanto, con este mismo argumento, Jefté utilizó para decirle que el territorio que ellos tenían les pertenecía porque Dios se los había dado. Y por último, hay una situación de asunto legal. Si el territorio que ellos le quitaron a los amorreos, serían entonces los amorreos quienes tuvieron el derecho de decirles: oigan, estos territorio o esta tierra es de nosotros. Sin embargo, los que estaban poniendo ahí pero eran los amonitas, personas o una nación que esta tierra jamás la había pertenecido. Con esta clase de diplomacia y con este diálogo trató Jefté de evitar una guerra. Sin embargo, el escritor nos dice que el rey de los amonitas no hizo caso y se lanzó a la guerra. Y el autor otra vez nos vuelve a decir en el versículo 29 que el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Hasta este punto, hermanos, quisiera hacer hincapié en algo: que Jefté era exactamente todo menos un hombre digno de imitar, porque hasta ahorita hemos visto un hombre oportunista, un hombre que aprovechó la oportunidad, la necesidad de los demás. Era un hombre que se juntaba con gente indigna, pero se nos dice aquí que el Espíritu del Señor vino sobre él. Y es aquí donde quiero hacer hincapié que en el Antiguo Testamento, sobre todo con los líderes del Antiguo Testamento, la presencia de Dios venía sobre estas personas para llevar a cabo una tarea específica y no necesariamente para que estas personas vivieran en santidad o agradaran a Dios. Y esto lo podemos ver muy claramente cuando Jefté hizo el siguiente juramento.
Versículo 30 y 31 del capítulo 1 dice: si en verdad entregas en mis manos a los amonitas, Jefté hablando con Dios, le dijo: sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los amonitas, será del Señor, o lo ofreceré como un holocausto. En otras palabras, lo que Jefté estaba diciendo es de que le estaba ofreciendo a Dios un sacrificio humano. El primero que salga de mi casa a recibirme, si llego con bien y gano a mis enemigos, a esa persona es la que la voy a sacrificar en tu honor. Y este juramento que hizo Jefté debe de entenderse como una clase o un intento, de manipulación hacia Dios. ¿Cuántos de ustedes ahora, quizás en el siglo moderno, hemos escuchado la siguiente frase: si Dios me ayuda, te prometo entonces que yo haré esto y lo otro? Quizás es una frase que en algún momento llegamos a decir, pero permíteme decirte que detrás de esta aparente piadosa promesa se esconde un corazón orgulloso que cree que puede manipular a Dios. El autor del libro de Jueces nos dice que finalmente Dios escuchó el clamor del juez y le concedió la victoria sobre sus enemigos. Pero esto nos debe llevar a preguntar lo siguiente: ¿fue entonces Dios manipulado por Jefté? ¿O existe acaso alguna frase mágica que tú y yo podamos utilizar para manipular a Dios a nuestro antojo? Y la respuesta es un absolutamente no, de ninguna manera. Pero entonces nos tenemos que volver a preguntar: ¿por qué Dios permitió la victoria sobre los enemigos de Israel? ¿Y por qué Dios mandó su espíritu sobre este varón? Y creo que la respuesta favorable de Dios tanto a Jefté y hacia un pueblo, su pueblo, quien constantemente se mostraba rebelde, es porque finalmente la misericordia de Dios Él la da cuando Él quiere y a quien Él quiere. Porque el hombre es incapaz de ganarse el favor de Dios bajo sus propios términos. Es por eso que Dios permitió que Jefté tuviera victoria. Amados, si la historia de este juez hubiera terminado aquí, lo más probable es de que hoy estuviéramos hablando cosas quizás no tan malas de este varón. Pero dentro de la historia hay dos giros inesperados. Y el primer giro se centra en las consecuencias del juramento que hizo Jefté a Dios de este sacrificio humano. Resulta que la sonrisa de este varón desapareció cuando se acercaba a su casa, porque cuando iba saliendo de su casa, ¿saben quién salió de la casa de Jefté? La hija de este varón. Y el escritor hace hincapié de que no solamente era su hija quien salió a recibirla, sino que era su única hija. No tenía más hombres, no tenía más mujeres, sino que solamente una hija. Y a causa de su juramento delante de Dios, ahora él tenía o estaba obligado a cumplir su promesa, porque Dios había cumplido parte del trato. Versículo 34 y 35 dice: cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. Ella era su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Al verle, él rasgó sus ropas y dijo: ¡ay, hija mía! Me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar. El segundo giro inesperado en esta historia viene en el capítulo 12, del 1 al 7. Y tiene que ver con la elección del pueblo de Israel, o de esta tribu en particular, de Gad, con el juez Jefté. Después de esta trágica noticia y de darse cuenta, de tener que sacrificar a su propia hija, resulta que una de las tribus de Israel, la tribu de Efraín, cruzó el río Jordán. Este río Jordán servía como una clase natural de frontera que dividía algunos territorios de Israel. Y una vez que ellos cruzaron,
para reunirse con Jefté no fue para agradecerle y decirle gracias por habernos liberado de nuestros enemigos, sino que fue para reclamarle, para mostrarle su ingratitud, porque Jefté no los había llamado a la guerra. ¿Puedes tú creer eso? Después de haberlos liberado, simplemente cruzan el río para quejarse y decirle: hey, ¿por qué no nos hablaste cuando deberían de haber mostrado gratitud? Porque este hombre, junto con otros hombres, pusieron su vida para que ahora ellos disfrutaran de la libertad. Pero no te preocupes, porque si recordamos, Jefté era un excelente diplomático. Si alguna vez has leído la historia, sabes cuál es el final de esta, pero si no, déjame jugar un poquito con tu curiosidad. Resulta que si este varón mostró diplomacia ante sus enemigos, lo más probable y lo más lógico es de que con su mismo pueblo, con sus hermanos, la diplomacia fuera a ser mucho mayor. Pero la historia nos dice que fue todo lo contrario. Dice que Jefté se enojó ante la ingratitud de la tribu de Efraín, juntó a sus hombres, y aquel día 42,000 personas de la tribu de Efraín murieron. La lección de Jefté como juez de Israel y las decisiones de este juez nos enseñan un par de cosas. Y la primera es de que el silencio de Dios expone dónde está puesta tu confianza. El silencio de Dios expone dónde has puesto tu confianza, amado hermano. Todos en alguna ocasión hemos estado en una situación donde el tiempo es apremiante, donde las oportunidades se reducen y donde sobre todo la voz de Dios parece haberse silenciado. Y es ahí donde tú y yo nos debemos de preguntar: ¿a quién acudo cuando la situación se agrava? ¿Al consejo del amigo? ¿Al del psicólogo? ¿O quizás a la experiencia de algún familiar? Amado, Dios no guarda silencio porque quiera verte sufrir. Él guarda silencio ante tu clamor para revelarte que tu confianza no está 100% puesta en Él. Por eso en ocasiones Dios guarda silencio ante nuestro clamor, porque quiere señalarnos que nuestra confianza no está en Él del todo. Sí, confiamos en Él, pero también confiamos en la cuenta del banco que tenemos, en nuestra inteligencia, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en otra cosa. Y Dios desea y anhela que nuestra confianza sea 100% depositada solamente en Él. Otra lección que podemos sacar de esta historia es de que sobre toda cosa debemos de guardar nuestro corazón. La cultura influye en nuestras vidas más de lo que pensamos e incluso a veces de lo que podamos reconocer. Y un ejemplo es la vida de Jefté, quien este varón se dejó influir por la cultura de su tiempo. Resulta que en el mundo antiguo los sacrificios humanos no eran juramentos que se hacían impulsivos o que eran imprudentes. Al contrario, eran juramentos o expresiones bien pensadas, porque era una muestra de devoción hacia aquella deidad. Por lo tanto, Jefté estaba dispuesto y anhelaba lograr la victoria sobre sus enemigos. Por lo tanto, juró delante de Dios: si tú me das la victoria, entonces yo sacrificaré a alguien. Pues anhelaba tener esa garantía divina de saber que Dios estaría de su lado. Pero tristemente, amado, la cultura donde vivió Jefté lo había absorbido tanto que olvidó que en Deuteronomio capítulo 12 versículo 31 Dios prohibía los sacrificios humanos. Dios no se agradó de eso. Al contrario, Dios detestó lo que Jefté hizo en aquella ocasión.
Tristemente, la influencia de la cultura sobre nosotros en ocasiones también nos hace olvidar o ignorar lo que la palabra de Dios dice. Para los cristianos del siglo moderno, quizás es muy fácil mirar hacia el pasado y criticar lo que Jefté hizo en aquella ocasión y decir cómo es posible el haber sacrificado a su propia hija. Pero hermanos, también cristianos de otros lugares donde quizás experimentan mayor persecución que nosotros a causa de su fe en Cristo Jesús, también pueden señalar nuestros puntos ciegos como cristianos en este país. Y quizás muchas veces es nuestra falta de compromiso para con Dios y para con la iglesia. Es la facilidad que muchas veces algunas de las personas tienen para cambiar de una iglesia a otra, y simplemente a veces son cuestiones inmaduras. O también la apatía y la cobardía que muchas veces tenemos al tener que compartir el evangelio a otras personas. O quizás también nuestro amor desmedido a las cosas materiales. Por eso Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amado, no puedes esperar, escuchar o ser dirigido por la voluntad de Dios si el tiempo que le dedicas a la Escritura es solamente los domingos por la tarde. ¿Anhelas escuchar su voz? ¿Anhelas ser dirigido por Él? Esforcémonos, esfuérzate más por pasar más tiempo con el Señor. La otra lección en esta historia es de que Jesús es el libertador que trae vida. Esta era la segunda vez en que la tribu de Efraín se quejaba con un juez. Anteriormente lo hizo con Gedeón y en esta ocasión lo hizo con Jefté, pero tristemente las cosas escalaron hasta el punto que terminó en una guerra civil. Jefté no supo responder o no supo cómo responder ante la ingratitud. Y esto me lleva a preguntarte lo siguiente: ¿cómo respondes tú cuando la gente se muestra ingrata o muestra ingratitud? ¿Con enojo? ¿Con frustración? ¿Con amargura? ¿O quizás con violencia como lo hizo Jefté? Porque la gente no reconoce lo que tú estás haciendo, no reconoce o aprecia tu esfuerzo. Amados, Jesús, al igual que Jefté, fue tratado injustamente. Ambos fueron asignados para liberar al pueblo de Israel, pero el pueblo no mostró gratitud ante estos dos personajes históricos. La diferencia es de que Jefté en su enojo juntó a sus hombres malos y mató a 42,000 personas. Pero Jesús dio su vida para que la ira de Dios cayera sobre él y no sobre aquellas personas que lo habían despreciado. Si Jesús, amado, ya te liberó del pecado, del enojo, del rencor y de la amargura, ¿cómo estás respondiendo ante las ofensas que otros cometen contra ti? Amado, ¿cómo estamos respondiendo? Jesús es el único que trae vida, y aquellos quienes han nacido de nuevo podemos responder de una manera totalmente diferente. Oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Y en esta hora, Padre, vengo delante de ti para que en todo momento, Señor, tu palabra haya sido expuesta, Señor, con sabiduría, y tu palabra haya sido honrada, Padre. En esta hora yo te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, por aquellas cosas que quizás durante la exposición de tu palabra tú trajiste a nuestra mente y a nuestro corazón, las cosas que debemos de cambiar, las cosas que debemos de confesar delante de ti. Padre, ayúdanos, Señor, a realmente a tener un arrepentimiento genuino, a que en ningún momento simplemente
nos quedemos, Señor, en la vergüenza y en el dolor por haber fracasado moralmente, sino que, Señor, tomemos el siguiente paso de confesarlo delante de ti y delante de la persona que agredimos, y de esforzarnos, Padre, bajo el poder y la guía del Espíritu Santo para hacer aquellas cosas que te agradan. Mi Dios, guarda nuestro corazón de la cultura, Señor, de la influencia del mundo. Ayúdanos, Padre, a esforzarnos, a pasar más tiempo en devoción contigo, a pasar más tiempo, Señor, con tus hermanos y hermanas, y que nuestras conversaciones, Señor, no solamente sean triviales, sino que en todo momento, de una forma intencional, nos animemos, Señor, los unos a los otros, para seguir las pisadas de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor.